¿Quién tuvo la mayor caída en desgracia de la historia? Enrique VIII tiene que estar ahí arriba. Era un joven rey famoso por su apuesto, piadoso y noble, muy enamorado de Caterina cuando se casaron, y con el tiempo se convirtió en el tirano asesino de esposas que conocemos hoy. Todo se fue al infierno después de que se lesionó la cabeza. Cuando yo era niño, Bill Cosby era tan universalmente reconocido como un ícono de la comedia sana que uno de los programas infantiles más populares de mi juventud era, literalmente, solo una caricatura sobre su infancia. Ahora, el legado de ese pequeño programa de dibujos animados está contaminado por el tema mismo del programa. Eso es una caída en desgracia. De ser confiable para ser parte de los años de formación de sus hijos, a convertirse en uno de los hombres más viles y desagradables de todos los tiempos. Jimmy Savile, si tienes en cuenta las caídas en desgracia póstumas. Déjame pintarte un cuadro. Un niño de clase trabajadora hecho a sí mismo. Trabajó como minero de carbón durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez que terminó, probó una serie de cosas. Fue luchador profesional durante un tiempo, perdió todos los combates, fue un DJ pionero, esencialmente inventó el trabajo, y presentó un programa de televisión en horario de máxima audiencia hasta bien entrada la década de los 70. Con la premisa de cumplir los sueños extravagantes de los niños. En su tiempo libre, trabajaba como portero voluntario en su hospital local y corría maratones, recaudando millones para organizaciones benéficas, atrayendo una gran cantidad de honores. Y aunque pudo haber sido excéntrico, fue ampliamente considerado como un tesoro nacional. Es decir, hasta un par de años después de su muerte. Resulta que Jimmy tenía algo con las chicas jóvenes. Da la casualidad de que fue una gran cosa, hizo que Bill Cosby pareciera el ángel Gabriel. Hablamos de un escalón por debajo de deambular por los estudios de televisión donde trabajaba con un niño de 12 años. Y se había salido con la suya precisamente por su personalidad pública, convenció con éxito a casi todas las chicas de las que abusó de que nadie les creería. A nivel nacional e internacional, por supuesto, tienes megaestrellas y políticos. A nivel local, presentó al médico depredador y líder religioso David Farley. Más de 200 acusadores. A menos que seas el fiscal del distrito, que cuestiona esa cifra al decir que solo se presentaron más de 100 víctimas. Entonces, alguna cantidad entre 101 y 299. Por supuesto, todavía tiene sus defensores, pero se retiró y se mudó fuera del estado para estar con su familia básicamente de la noche a la mañana. Tenga en cuenta que su correo electrónico de jubilación se envió a sus pacientes, algunos de los cuales tenían citas programadas, sin mencionar la pérdida de su licencia para ejercer la medicina o la demanda que cayó esa semana. Las acusaciones van desde negligencia médica hasta agresión sexual por parte de niñas y mujeres de todas las edades. Cuando se fue del estado para estar con su familia, fue maestro suplente a los pocos días en la casa de al lado en Idaho, y ahora se mudó a Utah. Al menos la mitad de sus hijos no hablan con él, pero mis padres me aseguran que todo es inventado porque, y cito, realmente nos ayudó cuando estabas enfermo. Sí, lo conozco personalmente y sí, creo en las víctimas, y sí, compartiré esta historia en cualquier lugar donde surja de forma natural. El tipo debería estar en prisión para siempre. Si me hubieras preguntado hace un par de años, yo diría Vidkun Quisling. Fue uno de los últimos hombres en ser condenado a muerte en mi país, y su apellido figura como sinónimo de traidor cobarde en nuestro diccionario. Esencialmente nos vendió a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El caso es que anteriormente se le veía como un buen humanitario, viajando a otros países para ayudar a los pobres con Fridtjof Nansen, héroe nacional que ganó el Premio Nobel de la Paz. Pero luego se ha revelado, hace solo un par de años, que nunca fue un buen hombre desde el principio y, de hecho, siempre fue un vil oportunista, independientemente de la afiliación que necesitara para promover su propia reputación y construir su propio sentido grandioso de sí mismo. Bajo el pretexto de su trabajo humanitario, saquearía valores de personas muertas moribundas, y daría restos de comida o centavos a personas hambrientas desesperadas por objetos de valor muy caros. También se aprovecharía de las mujeres jóvenes desesperadas, aquellas que habían perdido a sus familias eran los objetivos más fáciles después de todo. Su primera esposa fue una chica ucraniana de 17 años llamada Alexandra. Incluso los miembros de su familia estaban confundidos al respecto. También consiguió una segunda esposa, Maria Quisling, por lo que además era bigamo. Ver las fotos y notas de lo que vio en áreas afectadas por la hambruna solo empeora lo que hizo. En una de sus fotos, había visitado una casa con 2 niños hambrientos, cuyos padres probablemente habían muerto. El niño restante había comido a su hermano de 3 años. Busque Holodomor en Google si no sabe acerca de esta hambruna. La idea de que esta desesperación desgarradora no elimina a un hombre, no lo hace cuestionar lo que está haciendo y simplemente continúa aprovechándose de las personas, solo me enferma.
No pensé que podría encontrar a un traidor literal a mi país más deplorable décadas después de su ejecución, pero saber que era un narcisista oportunista absolutamente deplorable, simplemente lo empeoró aún más. Pensar que en algún momento fue un venerado humanitario. Me alegro de que lo ejecutaran. Aunque desearía que lo hubieran hecho desfilar para que la gente pudiera arrojarle tomates primero. Nunca fue la estrella más grande, pero la caída en desgracia de Mark Sain fue enorme. Pasó de ser la estrella de un programa en horario de máxima audiencia acusada de pornografía infantil y muerta en cuestión de meses. En esa nota, Allison Mack pasó de ser la actriz del personaje emergente en un popular programa de superhéroes de larga duración a un líder de culto que traficaba mujeres con fines sexuales y trabajos forzados, las chantajeaba, las marcaba y las torturaba. La mayoría de la gente habla como en la última década, pero primero me vino a la mente María I de Inglaterra. Superó enormes amenazas y obstáculos para su derecho al trono. Porque tenía el apoyo y el amor de la gente. Ella derrotó el intento de golpe, ascendió al trono, mostró misericordia a los traidores, etc. Luego se casó rápidamente con un extranjero impopular y trató de obligar a todos a seguir su religión. Si no lo hacían, los quemaban vivos. Luego, su esposo se fue de la ciudad de todos modos, y Mary perdió lentamente la cordura. Y siguió quemando viva a la gente. La historia tiende a recordar a su media hermana menor, Isabel I, un poco más favorablemente. Roscoe Fatty Arbuckle. Fatty Arbuckle era una estrella de cine mudo increíblemente popular que tenía un contrato en 1918 por $3 millones por 3 años de películas. Equivalente a $54 millones en dólares de 2021 según Wikipedia. Una cantidad inaudita. En 1921 tuvo una fiesta en el Hotel St. Francis en San Francisco, todavía ahí, en el transcurso de varios días. Virginia Rappe terminó muriendo, posiblemente por una vejiga rota. Ella, o amigos, parece haber diferentes versiones, lo cual es un problema con esta historia, acusó a Arbuckle de abusar de ella. Los periódicos se volvieron locos, inventando historias, difundiendo lo poco que tenían. Arbuckle tuvo múltiples juicios. Pero finalmente fue absuelto. Fue abandonado por los estudios. Hollywood reaccionó contratando a Will.i.am y formando una junta de censura. Muchas de las películas de Arbuckle se pierden porque los distribuidores y los cines no las proyectan. Esta es probablemente la única persona que he visto en esta publicación que probablemente era un hombre inocente. Fue acusado de abusar de Virginia por una mujer que, según muchos, fue una prolífica chantajista y lo que parece ser el predecesor de Rupert Murdoch en los medios, quien lo sensacionalizó. Después del tercer juicio, que tomó minutos para absolver, el jurado se disculpó con Arbuckle diciendo que se había cometido una injusticia. No es la mayor caída, pero Phil Spector merece una mención deshonrosa. El tipo era un productor musical revolucionario que creó la fórmula Wall of Sound. Produjo música para algunos de los mejores músicos de los años 60 y 70 y se retiró muy joven a su mansión en Hollywood. En 2003 asesina a la actriz Lana Clarkson y luego pasa el resto de su vida en prisión. Olvidé que murió en 2021. También es responsable de algunas de las fotos de tribunales más infames de la historia. Sin mencionar que mucho antes de asesinar a Lana Clarkson, básicamente encarceló a su esposa Ronnie Spector durante días. Y después de que ella se divorció de él, detuvo a The Ronettes en los tribunales para que no pudieran interpretar ninguna de sus canciones durante mucho tiempo y no obtuvieran una parte justa de las regalías en función de los contratos turbios que había redactado en los años 60. Fred Phelps comenzó su carrera como célebre abogado de derechos civiles en Kansas. Siguió Brown versus la Junta de Educación 20 años después y terminó obligándolos a implementar condiciones educativas más justas para los estudiantes de color. Luego formó la Iglesia Bautista de Westboro, que se convirtió en uno de los grupos de odio más despreciables de los Estados Unidos, conocidos por su homofobia y sus protestas en los funerales militares. Esa iglesia fue uno de los grupos de odio más vilipendiados en los años 90 y 2000. Philippe Pétain fue un héroe nacional de Francia después de la Primera Guerra Mundial. Ganó la batalla de Verdún de 9 meses como general e inspiró esperanza y optimismo en un momento en que parecía que la guerra nunca terminaría. Un avance rápido hasta la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en el jefe de Estado de la Francia de Vichy y fue un títere de los nazis. Dirigió el Estado de Vichy de manera semifascista y buscó constantemente apaciguar a los nazis para preservar las libertades limitadas de Vichy, incluida la firma de ordenanzas antisemitas y la autorización de la deportación a campos de concentración. Al final de la guerra, fue declarado culpable de traición por todos los cargos y originalmente sentenciado a muerte antes de que Charles de Gaulle lo redujera a cadena perpetua debido a la avanzada edad y el servicio de Pétain durante la Primera Guerra Mundial.
Más tarde, De Gaulle resumiría la vida de Pétain como sucesivamente banal, luego gloriosa, luego deplorable, pero nunca mediocre, y también el Marshal es un gran hombre que murió en 1925. El problema es que él no lo sabía. Benedict Arnold, héroe general de la Revolución Americana, uno de los mejores activos de George Washington, se sintió menospreciado y pasado por alto por sus contemporáneos. Cambió de bando a los británicos, no hizo ninguna diferencia en el esfuerzo de guerra. Murió en desgracia en Inglaterra. Su nombre es ahora sinónimo de traidor. A Arnold le dispararon a 2 caballos debajo de él, incluido uno en la batalla de Saratoga, donde jugó un papel decisivo para asegurar la victoria en Bemis Heights. Arnold iba entre líneas mientras le disparaban, ileso durante la mayor parte de la batalla mientras animaba a sus hombres hasta que tanto él como su caballo fueron alcanzados con la descarga final mientras los británicos huían y los estadounidenses tomaban la posición importante. El caballo fue disparado y rompió la pierna de Arnold. Después de esto, los británicos en Saratoga se rindieron. Este fue un importante punto de inflexión de la Revolución estadounidense, que mostró a los europeos que los estadounidenses hablaban en serio y podían vencer a los británicos en tierra, y pronto se brindó abiertamente ayuda exterior. Si Arnold hubiera sido asesinado ese día, en todo el noreste verías estatuas de este hombre. En cambio, solo hay un monumento a su pierna lesionada en Saratoga que ni siquiera dice su nombre. Oscar Pistorius. La escuela secundaria de mi hijo jugaba rugby contra la antigua escuela secundaria de Oscar. Cada vez que alguien entraba en los baños del equipo, gritaba, «Estoy en el baño, no me disparen». Aparte de un pequeño detalle interesante, Elon Musk también asistió a la escuela secundaria de Oscar, años antes. Fritz Haber. Un químico alemán y ganador del premio Nobel, fue pionero en el proceso Haber para sintetizar amoníaco. Esto es importante, porque era un ingrediente clave en los fertilizantes artificiales. Sus acciones permitieron que el mundo se alimentara a sí mismo, desbloqueó la química detrás de permitirnos cultivar alimentos que superan el consumo de la humanidad. En la década de 1900, descubrió que la química detrás nos permite asegurarnos de que nadie muera de hambre nunca más. Ahora era posible alimentar al mundo gracias a él y sentó las bases para futuros desarrollos, en un momento en que gran parte del mundo todavía era analfabeto y gobernado por reyes. Ha salvado innumerables vidas del hambre. Millones incontables. Desbloqueando una pieza de ciencia que cambió la cara de la química orgánica para siempre. Luego vino la Primera Guerra Mundial. Si fuera hechicero, sería como si recurriera a la más oscura de las artes. Después de salvar el mundo y regalar tal innovación a la humanidad, se centró en destruirlo. Inventó la guerra química. Diseñó armas químicas desde cero, desató gas de cloro y fundó toda una ciencia oscura que abrió el camino hacia el sarín, el fósforo, el cloro y otras armas de guerra impías utilizadas por criminales de guerra y tiranos durante el próximo siglo. Dirigió brigadas dedicadas a la guerra química, reclutó a otros científicos de renombre para su causa y convirtió la ciencia más dedicada a la creación y el cambio para el mejoramiento de la humanidad en otra arma. Su químico. Esta ciencia es la más utilizada, visible y logra un equilibrio entre las fuerzas universales en bruto y las aplicaciones físicas. Es nada menos que la ingeniería de la realidad, dando forma al universo como arcilla en nuestras manos. Y lo usó para matar. A escala industrial. Y gracias a él, no habrá vuelta atrás. En mi opinión, él es la mayor caída en desgracia. De uno de los más grandes de las humanidades, a uno de los más abandonados. Robespierre. Su muerte real fue brutal. Para aquellos que no lo saben, trató de suicidarse, pero fue detenido y terminó solo volándose la mandíbula. Luego lo mantuvieron con vida toda la noche con una lesión facial masiva hasta que fue decapitado por la mañana. Justo antes de ser decapitado, el verdugo le arrancó las vendas de la cara y solo la hoja de la guillotina silenció sus gritos. Uno de los principales eventos que se destaca durante la Revolución Francesa para mí. Aaron Burr era vicepresidente de los Estados Unidos cuando disparó y mató a Alexander Hamilton en un duelo. El duelo mató la carrera política de Burr. Fue eliminado de la boleta de Thomas Jefferson en las elecciones de 1804 y ni siquiera pudo ganar una elección para gobernador de Nueva York. En 1805, Burr conspiró para invadir los territorios españoles y crear su propio imperio, con un complot paralelo para incitar una revolución contra los Estados Unidos. En 1807, Burr fue juzgado por traición y escapó por poco de una condena. No olvides que quería hacer que Nueva Inglaterra se separara de la Unión por despecho. Lance Armstrong. No solo lo de las drogas. Hizo todo lo posible para silenciar a las personas que intentaban exponer el escándalo de las drogas dentro de la esfera del ciclismo. Amenazó a la gente y acosó y avergonzó públicamente a la gente, incluso los ex ganadores del Tour de Francia no estaban a salvo de su ira.
Era invencible y lo usó para aporrear las carreras, la reputación y la vida personal de las personas. Kevin Spacey. Alguna vez fue mi actor favorito, pero ahora no puedo mirarlo igual en ninguna de sus obras. Enfrentando 7 nuevos cargos en Inglaterra. En realidad esto es discutible. Constantemente todavía veo gente defendiéndolo, diciendo que nunca ha sido condenado, inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Incluso veo gente que sigue atacando al acusador Anthony Rapp. Lo que nunca escucho es el cómo a nadie le parece extraño que todos los que lo acusaron murieron en circunstancias misteriosas justo antes de poder declarar en el juicio. Ian Watkins, ex cantante de la banda galesa de emo rock Los Prophets. Banda de gran éxito en la escena. Resulta que repartió metanfetamina a los fanáticos para abusar de ellos y luego sus niños pequeños. Sí, has leído bien. Casi vomito cuando leí la acusación. Encerrado de por vida. La banda ha borrado toda la música de todos los servicios en la medida de lo posible. Está contaminado para siempre. Leí el expediente del caso. Santa vaca. Y cuando se le preguntó por qué hizo lo que hizo, dijo que lo hizo por los LOLs. Su contraseña era iFukids. Y 2 de las madres de los bebés le vendieron sus propios bebés. Hay mensajes de texto que detallan el maltrato al que pensaban someter a los infantes.